Hola, ¿cómo estás? Yo soy Noelia Cano y en este canal hablamos de bienestar. Bienestar desde el punto de vista más físico y hedonista, y por eso a veces trato temas como perfumes, cosmética, moda, pero también desde un punto de vista psicológico y mental. Y hoy nos vamos a centrar en esta parte porque vamos a hablar de la ansiedad. Por mi experiencia con adolescentes, muchas veces es en esta etapa cuando se producen los primeros ataques de ansiedad o ataques de pánico. Así que creo que difundir un poco de información sobre este tema y unas pautas de cómo podemos ayudar a personas que tengan estos ataques puede ser útil. ¡Vamos al lío! Bueno, lo primero decirte que si sufres de ansiedad habitualmente deberías de buscar ayuda en un profesional que pueda hacer terapia contigo, un psicólogo o una psicóloga clínicos. Yo soy psicopedagoga y estoy formada en psicología y pedagogía, pero dentro del ámbito escolar. Como te contaba antes, por mi experiencia con gente joven me doy cuenta que es en la adolescencia, porque es una etapa donde tenemos muchas primeras veces, donde también se producen las primeras veces crisis de ansiedad. Algunas veces se quedan en cosas puntuales y otras veces van acompañando a la persona quizás también por tendencias o patrones que tiene en su forma de comprender el mundo. La idea de este vídeo, como decía al principio, es de divulgar un poco de información sobre la ansiedad, porque a veces hay muchos prejuicios y muchas ideas preconcebidas al respecto, y sobre todo saber un poco cómo reaccionar cuando estoy con una persona que tiene un ataque de ansiedad, porque muchas veces a las personas que estamos recibiéndolo nos impacta tanto que no sabemos muy bien cómo ayudar. Empezaría, por lo tanto, definiendo de manera muy práctica y muy sucinta qué es la ansiedad. La ansiedad la podemos caracterizar como un estado fisiológico, emocional y psíquico en la que la persona adelanta o percibe un miedo intenso y eso le hace tener unos síntomas que se viven con muchísima angustia. Dentro del campo de las emociones, que si me conoces sabes que me gusta trabajar muchísimo, podríamos decir que la ansiedad pertenece a la emoción primaria del miedo, pero como decía antes, un miedo anticipatorio normalmente, ¿vale? Sentimos ansiedad ante situaciones que nos provocan miedo desde el futuro, tener que hablar en público, a veces tener que conducir, quizás afrontar una conversación muy difícil o quizás un examen, etcétera. También hay que decir que la ansiedad no siempre, y sobre todo por ejemplo yo me lo encuentro mucho en los adolescentes, no siempre ante algo que la provoque muy evidente, a veces una especie de ansiedad difusa y es más difícil de tratar porque a ellos les cuesta más aprender a predecir en qué situaciones pueden sufrirla. Habiendo definido un poco lo que es, a mí me gusta trabajar con ellos, lo que es el antes, el durante y el después de los ataques de ansiedad. Si hablamos del antes, hay 4 pautas que pueden ser muy útiles para poder trabajar este aspecto. La primera es escuchar a tu cuerpo, porque como decía antes, hay síntomas físicos que nos alertan de que estamos ante una situación que nos puede provocar un poco de ansiedad. Aumenta las pulsaciones, se respira más rápido, a veces se seca la boca, a veces sentimos el estómago contraído o un peso en el pecho. Cada persona reacciona de formas diferentes, pero sí es verdad que si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo nos vamos a dar cuenta de cómo esa tensión, a veces también hay mucha tensión en el área mandibular, en la zona de la boca y la barbilla, estamos apretando, estamos tensas o tensos, y entonces eso nos puede dar una pista, escucharnos, darnos cuenta para poder calmarnos, como siempre digo, con la respiración. Sobre el tema de la respiración y las relajaciones tienes un vídeo en mi canal de autoestima y más que te puede resultar útil también. La segunda pauta es que aprendas a exteriorizar tus emociones. Muchas veces, por miedo a mostrarnos vulnerables o a ser incomprendidos, no somos capaces de verbalizar y de exteriorizar lo que estamos sintiendo y simplemente decir a un amigo, a una amiga, a un familiar, me da miedo esta situación, compartirla con esa persona, el ser comprendido, el que nuestra emoción sea validada, ya nos puede dar también un poco de tranquilidad, normalizamos las situaciones, esa persona quizá que nos escucha nos cuente que a ella o a él le ha pasado en otra ocasión y lo normalice, y entonces eso pues nos puede ayudar muchísimo. Otra pauta, como decía antes, cuando hablaba de la ansiedad ante un fenómeno concreto o la ansiedad difusa, es intentar comprender en qué circunstancias se produce esa emoción en mí. A veces, como os digo, la gente muy jovencita le cuesta darse cuenta, pero en otras ocasiones se ve, es más fácil quizás desde fuera para la persona que ayuda ver la pauta que para la persona que la está viviendo. Por eso es importante también compartir esto con alguien que nos pueda comprender y en cierta forma ayudar cuando son nuestras primeras veces, porque desde fuera se ve a veces más fácil. Hago referencia a menudo en los vídeos y a veces en mis posts a un libro que se llama
creo que se llamaba El ángulo ciego o El ángulo muerto o algo así, que hace referencia a un fenómeno psicológico por el cual pasa como el punto ciego que hay en los coches. Cuando estoy conduciendo hay una parte del coche siempre que yo, aunque use los espejos, no la veo, y es por eso que aparcando o con maniobrando puedo dañarla porque no la percibo. El fenómeno del punto ciego lo que explica en psicología es que hay aspectos de nuestra personalidad y de nuestra conducta que nosotros y nosotras desde nuestra subjetividad no vemos y otras personas sí las ven muy claramente. Entonces, pues quizá esto pase a veces también con esas circunstancias que yo no sé interpretar, que yo no sé ver un patrón, y sin embargo quizás se lo cuenta a una persona desde fuera, familiares, personas que nos conozcan bien, familiares, o me pasa a mí a veces como orientadora escolar, que yo veo claramente en qué ocasiones al niño le está provocando esta vivencia, y a lo mejor el niño o la niña no ha sabido percibirlo, no lo ha asociado. Y finalmente hay que aprender a cuidarnos, aunque a mí me duele la boca, como digo yo, en gaditano profundo, de decir que los hábitos de autocuidado son muy importantes. Al final vivimos en una sociedad donde entre las prisas, las presiones por los logros, la necesidad muchas veces de compararnos con otras personas, pues vamos, como digo yo, como pollo sin cabeza, y se nos olvida sentarnos, cuidarnos, pararnos, a ver cómo estamos y a darnos lo que necesitemos en cada momento. Parece que se dice pronto, pero cuando eres adolescente no sabes porque estás aprendiendo, pero a veces cuando eres adulto tampoco. Bueno, dicho estos 4 aspectos que serían pues qué hacer antes, vamos a ver qué podemos hacer durante un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Bueno, lo primero es tener siempre presente que esto es pasajero. Yo sé que cuando estamos viviendo un ataque de pánico, las emociones y los síntomas son tan fuertes que parece que es que directamente no vamos a resistirlo, pero en realidad un ataque de pánico es duradero. No podemos estar dentro de un pico de emociones en la que esto sea lo más alto y esto sea lo más bajo, no podemos estar permanentemente aquí. Entonces, cuando llega un ataque de ansiedad y yo siento ese agobio, tener presente que va a pasar y que es algo duradero nos puede ayudar. Otro aspecto que ayuda mucho y que yo intento que eso sea siempre el departamento de orientación de mi centro es buscar un sitio seguro donde poder tú sentarte, abrazarte, estar tú contigo mismo, tranquilo, tranquila, o si quieres que alguien te acompañe también, pero un sitio donde tú te sientas segura o seguro. Si estás en tu casa, pues un sitio, tu dormitorio, si estás eso en un sitio más exterior, un sitio donde tú puedas tener privacidad. Por eso en las películas a veces sale que las personas van al baño, ¿no? Porque es un sitio donde no hay nadie, puedo por lo menos gestionar esto yo solo o yo sola si no quiero compartirlo con nadie, que a veces también por ese miedo a mostrarnos vulnerables que decía anteriormente, pues ocurre. Como he dicho ya también, practicar la respiración es muy importante y lo he explicado más de una vez, ¿vale? Cuando mi cerebro percibe por los síntomas de mi cuerpo latidos muy rápidos, hiperrespiración, boca seca, peso en el pecho, que algo va mal, mi mente dice, realmente algo va mal, está pasando algo, porque es lo que está leyendo. Si yo a través de la respiración consigo bajar mis pulsaciones, bajar mi tensión arterial, al final también mi cerebro va a decir, bueno, parece que esto está controlado, y entonces esa sensación de miedo que además está provocando hormonalmente un movidón en mi cabeza, por lo menos se pueda relajar un poquito. Y también son muy interesantes las prácticas de relajación segmentaria que hacen referencia a tensionar y soltar ciertas partes de nuestro cuerpo. En este caso no vamos a tensionar nada porque en algunos casos, en la mayoría, ante un ataque de pánico ya estamos tensos o tensas como un alambre, sino que lo que vamos a intentar es soltar ese músculo que está engarrotado ante esa lectura de posible peligro, intentar soltarlo justo para transmitir lo contrario, ¿no? Que es tranquilidad, relajación y que las cosas están bajo control. ¿Qué puedo hacer después de un ataque de ansiedad? Después de un ataque de ansiedad a veces yo siento que los chicos y chicas se sienten como culpables, y eso es porque se están juzgando, se están culpando. Tus emociones no son culpa tuya. Tú las sientes porque los seres humanos estamos programados y nuestras emociones nos han ayudado a sobrevivir y por eso las tenemos. Entonces no nos podemos culpar por estar tristes o por sentir un miedo exagerado, exacerbado que nos haga sentir ansiedad. No es culpa de nadie. Entonces no te culpes y no te juzgues, porque eso ni te ayuda a estar mejor, ni te ayuda a reaccionar mejor la próxima vez que vayas a tener un ataque de ansiedad, si es que lo tienes. Tampoco tienes que anticipar, a lo mejor no vuelve a ocurrir, a lo mejor ocurre dentro de unos años, a lo mejor no se sabe, pero anticipar pues tampoco ayuda. Y luego 2 frases que me gusta a mí mucho explicarle a los niños, algunas ya son conocidas, pero bueno, ellos no las tienen tan presentes. Una es pensar que hay que ser muy fuerte para mostrarte vulnerable y el ser capaz de hablar de lo que te pasa, de pedir ayuda, el ser valiente para decir, mira, me ha pasado esto, o compartirlo con alguien.
pues eso no es para que te dé vergüenza, sino al contrario, es para sentirte muy orgullosa, muy orgulloso de tu madurez emocional, de ser capaz de hacer eso. Y luego también pensar que siempre en el camino hacia tu recuperación, tus logros o hacia la afrontación de cualquier problema, el camino nunca es una línea recta y nunca es una línea ascendente, sino que es una línea de sierra, como ya he dicho alguna vez, y cuando estés aquí y luego aquí, acuérdate que has empezado de aquí abajo y entonces pues a lo mejor entiendes que todo es un proceso, que no siempre estamos arriba, como nos enseñan las redes sociales, que hay veces que estamos abajo, pero que no pasa nada porque la vida es eso, y eso también es lo que nos hace madurar como personas y adoptar diferentes puntos de vista ante las circunstancias, porque si no, siempre seríamos iguales y como digo yo, el mundo sería muy aburrido. Dicho esto, ¿cómo puede ayudar a una persona que sufre un ataque de pánico? ¿Vale? Ahora nos vamos a la otra, vamos a dar la vuelta al espejo, somos la otra persona, no estamos sufriendo el ataque de pánico, pero alguien a quien yo quiero, aprecio o a quien pretendo ayudar, lo está sufriendo. ¿Qué puedo hacer yo? Lo primero, dejarle claro a esa persona que tú estás para lo que necesite. Quiero decir que muchas veces ni siquiera nosotros o nosotras sabemos qué quiere esa persona, porque a lo mejor te va a salir darle un abrazo y esa persona en ese momento lo que no quiere es que la toquen. Entonces lo mejor en este caso es la comunicación. Cuando esa persona pueda escucharnos porque esté más tranquila, a veces quizás apartarla de un sitio donde haya jaleo, buscar ese lugar seguro si puede ser de mucha utilidad. Otras veces quizás si no la quieres abrazar porque no sabes si va a rechazar contacto físico, hay cosas intermedias como por ejemplo poner una mano así para ver cómo reacciona o directamente si la persona está en situación de hablar, porque al principio si somos fuertes no podemos ni hablar, pues podemos sencillamente preguntarle o decirle estoy aquí, tienes mi presencia, cuando puedas decirme qué puedo hacer para ayudarte, me habla y lo hacemos, lo hablamos. Eso es muy importante. Y otra cosa muy importante es no ponernos nerviosas o nerviosos nosotros, porque muchas veces, y a mí misma me ha pasado, ante situaciones que nos superan un poco porque no sabemos muy bien o porque empatizamos con la otra persona y queremos ayudarla, nos ponemos nosotros y nosotras tan tensas, levantamos la voz, nuestra postura corporal es de tensión, se nos dilatan las pupilas, que la otra persona que está en un ataque de pánico lo que lee es más pánico. Entonces lo que estamos transmitiendo es lo contrario. Entonces intentar ser consciente. Yo claro, como trabajo mucho con este tema, ya son años, intento trabajar mucho mi postura corporal, que sea relajada, mi tono de voz, que sea incluso un poco por debajo de lo normal, para transmitirle a esa persona seguridad y calma y no colaborar en lo que su cuerpo le está leyendo ahora mismo. Es importante también empoderar a esa persona una vez que acabe el ataque de ansiedad, diciéndole que esto es algo que pasa en muchas ocasiones, que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida o a muchas personas y que es algo que se puede afrontar y que se puede superar. Como decía antes, ofrecerle ayuda, lo que necesite, porque nosotros no lo sabemos todo y también somos vulnerables. La escucha activa en este sentido de cuéntame lo que yo o te apetezca o en lo que yo te pueda ayudar, puede ser también un factor que ayude mucho a que la persona vaya poco a poco sintiéndose mejor. Ayudarle, como te decía antes, a encontrar un espacio seguro en el que se sienta tranquilo, tranquila y pueda ir decreciendo esa sensación de urgencia, ¿no? de angustia que es típica de este tipo de ataques. Y por supuesto no abrumarle pidiendo explicaciones, porque hay veces, quizá he pecado yo de eso de muy jovencilla al principio, ¿no? De venirte a alguien pues así, sufriendo mucho y tú, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué? Pero cuéntame, deja a la persona que se calme y luego seguro que si le apetece puede compartir contigo qué es lo que le pasa, para se ha pensado, para evitar que vuelva a pasar o para ver cómo reacciona la próxima vez y tener más sensación de control, que es lo que se pierde a veces, ¿no? en este ataque de pánico. Bueno, te voy a dejar algunas recomendaciones de libros que me han gustado, que algunos tratan directamente el tema de la ansiedad y otros lo hacen de una forma más tangencial, pero que creo que son igualmente enriquecedores en la cajita de información. Espero que el vídeo te haya parecido útil y práctico y espero que te guste. Si tienes sugerencias al respecto, estaré encantada de recibirlas y si crees que a alguien le puede ser útil ver este vídeo, por favor no dudes en compartirlo. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao.